Vamos a predicar a Cristo esta mañana, hermanos. Gloria a Dios. Bendecimos esta mañana la vida de todos nuestros hermanos que nos miran a través de las transmisiones y que siempre, hermanos, ellos están conectados a través de las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos queridos en Cristo, y bendecimos también la vida de nuestros amados pastores Roberto y Conchita Ruiz hasta Fort Worth, Texas. Que Dios les bendiga, que son de mucha bendición para esta iglesia El Salvador. Pero también quiero que se ponga de pie, si es tan amable, hermano, y abra su Biblia. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: hermanos, honramos esta mañana al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice su letra como está escrito: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a volver a leer, hermanos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lugar para otro. Padre, en esta mañana, Señor amado, quiero darte gracias, mi Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por lo grande que tú has sido con nosotros. Por esta mañana gloriosa, Señor, que nos has permitido poder venir, poder ver tus misericordias que son nuevas cada mañana, poder adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por ello. Bendice la vida de todos nuestros hermanos acá presentes y aquellos que nos están viendo a través de las transmisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero hablarles esta mañana de una fe verdadera, hermanos. Porque muchas personas dicen tener fe, y todos conocemos teóricamente qué es la fe. Lo hemos visto a través de la palabra escrita de Dios, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pero mucha gente conoce la palabra escrita por Dios, pero realmente no tiene una fe verdadera, una fe vivida, una fe que nace del corazón de Dios, una fe poderosa, una fe efectiva, una fe grande, una fe victoriosa, amados hermanos, una fe viva que me hace tener esperanzas, que me hace seguir confiando en el Señor, que me permite no ver circunstancias, no ver obstáculos, y si están los obstáculos, yo puedo decir que ese obstáculo no es una barrera para que yo siga avanzando en el camino de Dios. Porque dice, pero pida con fe, dice Santiago. Pero al pedir, dice Santiago, no vengas a pedir dudando. ¿Por qué? Porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada de un lado para otro, hermano. ¿Cuántas personas están viviendo bajo ese tipo de característica, que viven de un lado para otro, hermano, porque no tienen realmente una fe sólida? Y estamos, queridos hermanos, hoy en día estamos viviendo los tiempos donde esta generación está perdiendo su fe en el Señor. Por eso estamos viendo las iglesias, hermano, hoy en día tienen que estar haciendo eventos, están trayendo pastores, están trayendo ministros, tratando de traer las personas a los pies de Cristo, hermanos, porque la gente está dudando, está caminando con una falta de fe por los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Pero esto, dice la Escritura, son tiempos de gloria, son tiempos o son principios de dolores, donde la iglesia, hermano, ya no está para estar jugando ni para estar teniendo un pie adentro, un pie afuera. Es tiempo de que la iglesia decida creer en Dios. Para nosotros, hermano, perseverar en Cristo se requiere de una fe verdadera, de una fe poderosa, de una fe victoriosa. Es aquella fe, hermano, que Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Es aquella fe que Jesús dijo que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, queridos hermanos. Si usted no tiene una fe verdadera, una fe de victoria, una fe vencedora en Cristo Jesús, hermano, cualquier persona que a usted lo vea mal, cualquier persona que a usted lo insulte, cualquier persona que venga y le haga sentir mal, usted fácilmente sale de la iglesia y se retira, porque no tiene una fe verdadera, una fe poderosa en Dios. Porque estamos viviendo, hermano, tiempos en los cuales hay mucha gente que nos ofende. Se requiere entonces de una fe verdadera para perseverar hasta el final, porque los tiempos, dice la Escritura, son malos y vivimos tiempos peligrosos. Y la palabra perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser u obrar.
¿Cuántos están perseverando en Dios? A ver, levante la mano, hermano. Dice que tenemos que mantenernos firmes y perseverando en una manera de pensar u obrar. Mi fe crece, mi fe se nutre solamente cuando yo tengo un nivel de vida, una relación para con el Padre. ¿Usted tiene relación con el Padre, hermano? A ver, levante la mano todo aquel que considera que tiene relación con el Padre. ¿Dónde están los demás? Se levantó esta mañana y le dio gracias a Dios. ¿Qué hizo en la mañana? Nomás se levantó, hermanos. Se fue a cambiar, se fue a duchar. ¿Qué hizo, hermano? Le dio gracias a Dios. Porque la palabra de Dios dice: dad gracias a Dios en todo. ¿Cuántos de nosotros, hermano? ¿Cuántos hemos visto? Muchos vinieron acá y ya no están con nosotros por una falta de fe. ¿Cuántos estuvieron acá en el altar ministrando la palabra, cantándole a Dios un cántico nuevo, hermanos, y ya no están con nosotros? Se fueron, hermano. Se fueron por una falta de fe. Y esto es una señal de los últimos tiempos, hermano, por una ofensa. Porque esta es una señal de último tiempo, las ofensas. Nadie ha dicho que es fácil estar en el camino de Dios. Pero una cosa le puedo decir: el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan y dice la palabra: he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hay una fe de verdad en Dios, ya no importa si me ven mal, ya no importa las circunstancias, ya no importa los obstáculos. Yo sé que tengo un Cristo vivo y poderoso, y que Él me va a sacar y me lleva de poder en poder. Lo hemos dicho en otros mensajes, querido hermano, que el cristiano es como la luz del mediodía, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la palabra perfecto quiere decir completo. Hasta que completa Dios en usted, hermano. Por favor, trate de cambiar esto. Si no, usted va a ser parte de la estadística de aquellas personas que se retiraron de la iglesia y ya no quisieron nada absolutamente con nuestro Dios. Para eso se requiere de tener una fe verdadera, una fe victoriosa, una fe poderosa. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando yo pongo mi confianza en Cristo, hermano, ya nada de lo que me digan me va a mover de donde yo estoy. Pero también Él ha dicho en su palabra: ¿a qué le compararé a aquel hombre que ha puesto su base, su cimiento sobre la roca? Dice que le comparará a aquel hombre que vienen fuertes vientos, fuertes lluvias, fuertes tempestades, pero no cae su casa porque está fundada sobre la roca, hermano. Problemas vienen, problemas van. Tribulaciones vienen, tribulaciones se van. Habrán conflictos en la vida de todo creyente, hermano. Toda la vida será así. Habrán días en los cuales vendremos a la casa de Dios y vamos a venir con ganas de adorar a Dios. Pero habrán días que vendremos a la casa de Dios y no vamos a tener ganas de adorar a Dios. Porque hay problemas. Problemas con el matrimonio, hermanas. ¿Cuántas dicen amén a esto? Problemas con los hijos rebeldes. ¿Alguien dice amén? Problema con la esposa. Porque vaya que hay esposas que no se quieren someter, hermanos. Hay personas, hermanas, que les cuesta someterse al esposo, hermano. Quieren hacer su voluntad y no entienden que el plan divino de Dios es: Cristo es la cabeza, como el hombre o el marido es cabeza del hogar. ¿Cuántas hermanas dicen amén a esto? Pocas hermanas dicen eso, ¿verdad? Y entienden que el predicador no les va a hacer cambiar ni desistir de lo que ellas dicen. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 14 versículo 31, por favor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero que vea algo que le pasó a Pedro. Y lo que le pasó a Pedro es lo siguiente: que le dijo hombre de poca fe. Vea la palabra, le dice hombre de poca fe. Nunca, oiga bien, le dijo hombre que no tiene fe. Le está diciendo a Pedro hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en el mar de Galilea cuando vio que era Cristo y le dice al Señor: si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y el Señor le dice estas palabras: pues vente, Pedro. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando ya estaba por llegar a él, dice la palabra que Pedro se hundía. Y cuando Jesús lo ayuda,
Le está diciendo hombre de poca fe. Hay gente que hace a Dios pequeño. Hay gente que tiene una fe pequeña. Y Jesús le está reprendiendo a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque la poca fe, en ella hay una actitud de duda, hermano. Usted dice: yo creo en Cristo, Él es mi Señor y es mi Salvador, pero ¿será posible de que me sane de cáncer? ¿Estás dudando entonces? Estás igual que Pedro. Y no vaya a permitir esta mañana que el Señor a usted le amoneste y le diga: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque quiere decir, hermano, que Pedro no era que no tenía fe. Pedro tenía, oiga bien, o más bien, a Pedro le hacía falta una fe grande en el Señor. Cada mañana que usted salga de su casa, por favor, vea los cielos. Y cuando lo vea, dígale: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra poderosa de sus manos. Y cuando usted se vaya para su trabajo, vuelva a ver los cielos y vuelva a recordar: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y si ellos cuentan la gloria de Dios, ¿cómo entonces nosotros no vamos a saber que esa persona por la cual oramos para que se sane tiene el poder de sanarla? Usted dirá: entonces, ¿por qué no sanó a hermana Esperanza? Porque también Él es soberano. Y cuando usted reconoce que el poderoso de Israel es soberano, usted ya no viene a imponerle a Dios. Usted ya no viene a exigirle, como muchas personas viven exigiéndole todo el tiempo a Dios. Se les ha olvidado que Él es el creador de la vida. Porque comienzas a entender lo que Jesús dice. ¿Por qué dudas? Dice el Señor. ¿Por qué estás dudando? Tú que nos estás viendo, ¿por qué estás dudando del poder de Dios? ¿Por qué usted piensa que ahora no tiene trabajo y usted va a perecer, querido hermano? ¿Qué no te has dado cuenta? Que estar en Cristo es victoria. Todo aquel que ha puesto su mirada en el Señor. Por eso dice Hebreos capítulo 12 versículo 2: ponga los ojos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Cuando yo pongo mi mirada en Él, te quedas sorprendido de lo que el poder de Dios puede hacer, hermano, en tu vida. Porque Él es grande y poderoso. No escucha amenes. Dije que Él es grande y poderoso, hermanos. Y deberías de darle un poderoso aplauso al Eterno, porque Él es grande y poderoso. Si usted quiere hundirse por la poca fe que tiene, hermano, eso ya es una decisión muy personal. Pero si usted tiene una fe grande en Cristo, usted no se va a hundir en el problema. Porque va a pasar lo que está sucediendo en la alabanza, ¿verdad? Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano poderosa siempre me ayudará. Un día estaba con sus discípulos siempre en el mar de Galilea, hermanos. Y el mar de Galilea es un lugar que cuando tiende a embravecerse, se embravece en gran manera. Y el Señor le dijo: muchachos, voy, descansa un rato. Y se fue a descansar, dice la palabra de Dios. Y cuando él descansaba, la mar comenzó a embravecerse. Se levantaron unas grandes tempestades sobre la mar y vinieron unos grandes vientos que los discípulos pensaron que la barca se partía y perecían. Y entre ellos discutían que fueran a despertar al maestro. Y cuando alguien de ellos lo molesta para que vaya y reprenda el viento y el mar, dice que rapidito a la palabra de Cristo el mar se aquietó, el viento se aquietó, y los discípulos se quedaron atónitos de ver quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Es aquel que ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Querido hermano, no olvide, por Dios, métase en la cabeza, en el corazón, que usted tiene un Cristo grande y poderoso. Y a su nombre damos gloria esta mañana, porque Él es grande y poderoso, hermanos. No tenga miedo a las circunstancias.
Una fe verdadera es la que me hace creer en lo que no veo, pero también, hermano, es la que me permite caminar en medio de tempestades sabiendo que no estoy solo. Debería decirle que está a la par, usted no está sola, dígale. Y si es hermano, dile, tampoco está solo, mi hermano. Entonces, ¿por qué Pedro no tenía mucha fe, hermanos? Si Pedro ya había caminado con el maestro, Pedro ya había visto ciegos sanarse, paralíticos levantarse, cojos caminar. Entonces, ¿por qué Pedro tenía poca fe? Yo le voy a decir el por qué, hermano, Pedro tenía poca fe. Porque cuando usted no está lleno de la fe de Dios, una fe vencedora, una fe poderosa, una fe victoriosa, es una fe que abre el mar rojo. ¿Cuántos dicen amén? Es esa fe, hermano, que puede botar los muros de Jericó a la voz de Dios. Es esa fe, querido hermano, que cuando nosotros creemos totalmente, lo que no cabe en nuestra mente es la duda, hermano. Eso es lo que esta mañana el Espíritu de Dios quiere darte. Una fe que no dude ni un solo instante que Jesús está conmigo. Y que cuando yo estoy tomado de la mano de Dios, nada ni nadie me puede destruir, ni nada ni nadie me puede apagar y tocar. Cuando usted no está lleno del Espíritu Santo, querido hermano, hay lugar para la carne. Y ese es otro detalle también. Por eso el apóstol Pablo dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque cuando usted está en la carne, ni cantar quiere, hermano. Y está con los ojos bien abiertos viendo lo que está ocurriendo. Está expectante de que otros estén ahí llorando, quebrantados por el Espíritu Santo, pero en usted no pasa nada. ¿Y qué es eso? La carne. Yo se lo decía el viernes. El problema no es el ministerio de alabanza, hermano. El problema no son los salmistas. El problema es el corazón. Cuando el corazón tiene duda, tenemos molesto a Dios. Porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos en desagrado con Dios? Ni siquiera te has dado cuenta que Dios resiste al soberbio, pero también Él da gracia al humilde. Pedro tenía una fe pequeña. Y muchos de nosotros predicamos que Pedro tenía una fe pequeña, pero no nos damos cuenta que también nosotros tenemos una fe pequeña, hermanos. Quiere decir que la fe puede aumentar. ¿Cuántos saben eso, hermano? La fe puede crecer. Su fe puede crecer, hermano. Pero crece a través de un nivel de vida de oración, un nivel de vida de obediencia, un nivel de vida de lectura de la palabra de Dios, un nivel de vida, hermano, en la cual vivamos todo el tiempo agradando a Dios. Entonces, ¿cómo puede usted obtener una fe vencedora, victoriosa, poderosa? Número uno, a través del oír en el Espíritu. Y aquí le quiero enseñar algo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Es a través de oír en el Espíritu, hermano. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Voy a esperar que lo tengan, hermanos. Cuando ya estén plenamente convencidos, díganme un amén, por favor. Ok, gloria a Dios. Dice así el Señor en su palabra, hermano. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos a volver a leer, hermano, está muy interesante. Así que la fe es por el oír. Yo le puedo decir a usted que la sanidad se da a través de la imposición de manos, a través de lo que el Espíritu de Dios pueda darnos y orar por usted, y usted se puede sanar. Y es a través de muchas formas, es a través de lo que el Espíritu Santo puede hacer, hermano, a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios escrita tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero la fe solo se puede impartir, escuche esto, a través del oír. A través del oír. Por eso dice Pablo, yo no sé si usted lo ha notado, pero cada mensaje que predicamos siempre se dice esto: no se deje de congregar, porque cuando usted deja de congregarse, usted deja de oír. Cuando usted para de escuchar a Dios, usted para de crecer, hermano. No se refiere a una estatura física. Algunos ya perdimos, ¿verdad? Ahí ya perdimos la esperanza de crecer un poco más físicamente. Ni poniéndonos
plataformas, ¿verdad, hermano? Pero me refiero al hecho de que la fe es un crecer continuo en la vida de todo cristiano. Yo le aseguro esta mañana que usted ya no es la misma fe que tuvo cuando recién conoció al Señor. O sea, ya usted dice, no te preocupes, oremos a Dios y Él hará. El esposo se ha quedado sin empleo y la mujer que dice, no te preocupes, mi Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué es eso entonces? Eso es fe. Usted está creciendo en fe, hermano. Yo digo, no, hombre, si la palabra de Dios escrita dice que se puede, y si se puede, es porque se puede en Cristo Jesús, hermano. Debería darle un poderoso aplauso al Señor por eso, hermano. Yo no puedo darle mi fe a usted, escuche esto. Yo no puedo darle mi fe a usted y decirle, hermana, reciba mi fe. Porque no es a través de la imposición. La imposición puede ser para orar por alguien, para pedir a Dios que sane. Pero la fe es solamente, es exclusivamente a través del oído, a través del escuchar en el Espíritu la palabra de Dios. Entonces, tenemos que comenzar a vivir una vida plena de obediencia a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Su fe nunca va a crecer, querido hermano, si usted no oye continuamente la palabra. Porque el Padre nos está hablando, hermano querido, de una manera directa sobre nuestra vida. Y su fe, usted nunca va a crecer si usted no oye el mensaje de Dios. Es por eso que hoy en día vemos iglesias con personas totalmente negativas, con personas totalmente melancólicas o dramáticas, que ven el problema como una gran turbulencia a su alrededor, pero no miran el problema como una oportunidad de demostrarle a Cristo que yo he creído verdaderamente en un Cristo vivo y poderoso. Se nos olvida. Pero si usted escucha gente quejándose, mi hermano, todo el tiempo, eso no produce fe. Eso no produce fe. Usted ve noticias, ¿sí o no, mi hermano? Ve algo y eso no produce fe. Eso produce otra cosa, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Por oír dos palabras. Y escucha esto: la palabra escrita y la palabra hablada. La palabra escrita es lo que Dios estableció, hermano querido. Vamos rapidito a Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice, es lo que Dios estableció, lo que está escrito es la palabra de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque las iglesias del Apocalipsis eran iglesias, queridos hermanos, que estaban escuchando, estaban oyendo, pero el mensaje no estaba llegando al corazón de muchas personas. Y está diciéndole el ángel, al ángel le dice, escribe, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién es el que oye? El remanente fiel a Dios. Porque no todos oyen. No es lo mismo oír que escuchar, hermano. Siempre en cada iglesia hay un remanente fiel, ¿se ha fijado? No importa la lluvia, no importa lo que sea, pero ellos siempre están acá. Siempre vienen. Siempre vienen. Están acá los días de semana, están acá en las actividades de la iglesia. Se involucran en las actividades. Hoy que estamos con una serie de actividades para cerrar el año, hermanos, con los niños, con la campaña, con los eventos que traen, el evento de mujeres que trae la pastora Connie de Santos. Hay una serie de actividades, pero el remanente siempre está ahí, fíjese. Siempre está ahí. Y usted les pregunta, hermana, ¿y usted por qué es tan fiel? Le va a contestar le va a decir esto: porque estoy plenamente agradecida con el Señor. ¿Qué significa la palabra oír, hermano? Oír significa un sonido sin entenderlo. En otras palabras, significa poner atención para obedecer, hermanos. Porque no todos oyen, la mayoría escucha.
Y cuando usted escucha, usted dice lo siguiente: qué bonito estuvo el mensaje, qué alegre estuvo el mensaje, no me dormí en el mensaje. ¿Y de qué habló el hermano? A saber, no sé, pero estuvo bonito, pero no sé lo que dijo. Es que usted escuchó, no oyó. Porque el que oye, por eso dice el Espíritu, está hablando a la iglesia: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuche, hombre. Sucederá, dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Sucederá que si tú oyes atentamente la voz del Señor para poner por obra sus mandamientos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. ¿Alguien esta mañana quiere bendición? Levante la mano, por favor. ¿Verdad que usted quiere bendición? Pero no quiere pagar el precio, no quiere oír, no quiere ser obediente a la voz de Dios. El Señor te ha dicho: deja esa relación ilícita porque no te conviene, pero usted no quiere. Le dice: lo castigarás con vara al niño. ¿Y usted? ¿Con qué cariño le dice al niño? Le está quebrando los adornos, le está botando un montón de cosas, y usted no lo trata, no lo corrige como la palabra de Dios dice. ¿Se gozan, hermanos? Pero tiene que escuchar la palabra de Dios, oírla. Porque si usted quiere bendición, dos cosas tienen que pasar al oír la palabra de Dios. Número uno, usted tiene que oír con atención y obedecerla. Y número dos, si usted quiere bendición, tiene que someterse totalmente a la palabra. Hay palabra de Dios que viene dura, hermano, pero tengo que someterme. Lo habíamos hablado el viernes, lo que pasa es que usted no viene. La verdadera fe victoriosa, la verdadera fe poderosa, es producir, ya sea escrita o hablada, es el rema de Dios. La palabra hablada es el rema de Dios. Cuando Dios viene a través del profeta y te habla la palabra, te declara, desata una palabra sobre tu vida, es un rema de Dios. Y usted tiene que obedecerla, hermano. ¿Por qué? Porque es una palabra que va directamente al corazón. Uno de los resultados más poderosos de la palabra escrita o del rema de Dios es fe en el corazón. Cuando usted tiene una fe verdadera, la tiene aquí adentro en el corazón. Entonces, ¿dónde sé yo que tengo una fe verdadera en el Señor? Cuando está aquí adentro en mi corazón. Cuando a usted no lo mueve nada ni nadie. Cuando usted no lo arrancan de donde usted ya sacó raíz, hermano. Por eso hay muchas personas hoy en día, y usted que nos mira, ¿cuántas personas andan con complejo de canguro brincando de iglesia en iglesia? Porque no tienen una fe en el corazón. No la tienen acá. Es una fe superficial. Creen en una fe literal, pero no la viven, no la ponen en práctica. Y ese fue un reto superado de Abraham cuando le creyó a Dios y oyó la palabra, que fue un rema de Dios a su vida, y le fue contado por justicia. Dice la escritura que el ángel de Jehová se presentó a Abraham y le dice: Abraham, te daré descendencia, te daré un hijo. Cuando él sabía que su mujer era estéril, hermano, lo lleva en sueño a contar las estrellas y le dice a Abraham: cuenta las estrellas de los cielos. Y le dice a Abraham: son muchas, así será tu descendencia. Cuando lo lleva a la arena del mar y le dice a Abraham: cuenta la arena del mar. Y Abraham le dice: papá, son muchas, así será tu descendencia. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Abraham? Te voy a dar una nación poderosa. Te voy a dar una nación grande que será contada en todos los confines de la tierra. Pero Abraham no dudó del poder de Dios, porque Abraham estaba oyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Deje de dudar del poder de Dios, porque si no, usted nunca va a ver la gloria poderosa de Dios. Deje de estar titubeando, de tener un pie adentro y un pie afuera. El que está en Cristo sigue siendo una nueva criatura en Dios. Y hay poder en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Abraham, hermano querido, Abraham le creyó a Dios. ¿Por qué cree que le creyó a Dios?
porque oyó. Diga conmigo, Abraham le creyó a Dios. Y Sara no mucho le creyó a Dios, porque Sara no tenía una fe verdadera en ese momento. Porque cuando oyó que Dios le iba a dar descendencia a Abraham, se rió. Y de inmediato Dios habla a Abraham y le dice: el nombre de tu hijo será llamado Isaac, que significa risa. ¿Y por qué risa? Lo hizo para demostrarle a Sara que cuando ya ella, siendo una anciana, tenga al niño de 14 años, se iba a reír de ver que una anciana donde ya no hay fuerza, hermano, estaba y dio a luz a un muchacho en su vejez. Es que la palabra dice, la palabra escrita dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo no sé cuántos creen esa palabra, pero yo sí creo esa palabra, hermano. Y yo lo viví diciendo por 7 años. Yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Y cuando usted cree en una palabra de Dios, en el rema de Dios, la gente se ríe, porque están dudando del poder de Dios. Pero cuando usted la cree, mi hermano, creo que se lo enseñé hace como 2, 3 cultos, 3 mensajes atrás. Satanás todo el tiempo vive apostándole al tiempo o a los tiempos. Porque cuando usted busca un milagro, una petición, no siempre es contestado de inmediato. Pasa un ciclo de tiempo y es ahí donde Satanás le apunta ese tiempo. Donde comienza a meterle en su cabeza a través del oído, porque por el oír usted puede crecer como también usted puede morir. Y eso mismo fue lo que le pasó a Eva. Escuchó, pero no la voz de Dios. Hermano, la fe usted no va a crecer en fe si usted no oye la palabra. Por eso Dios, a cualquier iglesia donde usted vaya, ahí siempre habrá un ángel predicando la palabra. En cualquier lugar, hermano, va a haber un pastor ministrando la palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra te hace crecer y la palabra te aumenta una fe verdadera. Pero cuando usted oye lo que no es de Dios, fácilmente es expulsado de las bendiciones de Dios. Porque Satanás sabe que Dios te va a bendecir de una manera poderosa, porque él puede ver lo que usted no mira, hermano. Y esta mañana, si usted quiere bendición, tiene que comenzar a oír y a poner en práctica lo que usted oye, hermano. Porque es la única manera en la que usted va a poder crecer. Dígale que está a la par suya. Si quiere crecer, dígale. Tiene que aprender a oír. Quiero cerrar con esto, hermano. Cuando usted no oye a Dios, usted no va a crecer y va a parar de recibir muchas bendiciones que Dios ya tiene para usted. Pero esta mañana haga lo que hizo Abraham. Dice la escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando usted vive creyendo a Dios todo el tiempo, lo que viene es la gloria de Dios de una manera poderosa y sobrenatural sobre la vida suya y sobre la vida de su familia, para la gloria de Dios.